Pues son aquellas cuestiones que te planteas cuando la vida te golpea. Cuando ves sufrimiento ajeno y propio, cuando tu pareja te pone sobre la mesa que no ve clara la relación, cuando un amigo se muere inesperadamente, cuando tu hija nace con una enfermedad grave, ¿qué es lo que queda? Los afectos, el dolor, la herida, el perdón, la gratitud, la compasión, la ternura. Eso es lo esencial. Se habla mucho de la felicidad. La felicidad es un capítulo, ¿no? Pero nosotros planteamos la felicidad como un ejercicio de simplificación y como un ejercicio de abandono de expectativas, ¿no? Con dolor físico no puede haber felicidad. Con dolor moral no puede haber felicidad. Con dolor emocional no puede haber felicidad. Felicidad y dolor no son compatibles. ¿Qué hacemos con el sufrimiento? ¿Puede haber un sufrimiento creativo que dé lugar al arte? ¿Puede haber un sufrimiento productivo? ¿Qué condición es necesaria para que eso se produzca? Diálogo, palabra. Palabra y, por otro lado, misterio, es decir, abrirse a lo que es. Asumir que a veces no podremos encontrar las palabras que podrán describir la experiencia vivida. Evoluciona la ciencia, evoluciona la tecnología, pero el ser humano no evoluciona. Hay mucho cafrismo, hay mucha inconsciencia, hay mucha vanidad, hay mucho egoísmo, hay mucho materialismo. Estamos destruyendo el planeta. La ambición sigue, los psicópatas gobiernan, la mentira está al orden del día, y de ahí no avanzamos. Hay mucho trabajo por hacer. Antes de empezar, recordad que ARPA Talks es una iniciativa de ARPA, una editorial independiente que apuesta por la divulgación del conocimiento, la cultura y el debate público de calidad. Si os gusta el podcast, os recomiendo leer libros de ARPA. Y si os gusta mucho el podcast, sabed que también podéis ser mecenas de ARPA Talks y ayudarnos a financiar el proyecto. Tenéis toda la información en la descripción. Por último, recordad darle al like, suscribiros, comentar, compartir, etc. Y ahora sí, vamos con el episodio. Alex, has publicado recientemente el libro Esencial, 3 amigos en busca de una vida extraordinaria, junto a Xavier Guix y Francesc Miralles. Xavier, Francesc y tú sois 3 grandes referentes en el ámbito de la psicología y el desarrollo personal. Sois amigos también. Para empezar, ¿qué es lo esencial? Pues son aquellas cuestiones que te planteas cuando la vida te golpea. Cuando un amigo se muere inesperadamente, cuando tu hija nace con una enfermedad grave, cuando tu pareja te pone sobre la mesa que no ve clara la relación, cuando ves sufrimiento ajeno y propio, se cimbrea lo accesorio, es sacudir el olivo. Entonces, ¿qué es lo que queda? Eso es lo esencial. Y lo esencial tiene diversas capas, ¿no? Los afectos, el dolor, la herida. ¿Qué hacemos con la herida? Luego hay otras cuestiones que a veces te planteas cuando la vida te confronta, ¿no? La muerte. Y otras que son ejercicios fundamentales de conciencia y de libertad. El perdón, la gratitud, la compasión, la ternura. Eso es lo esencial. El libro es un diálogo informal entre amigos, es una síntesis de mejores ideas de cada uno de los 3, es una exploración que abre nuevos caminos o algo diferente. El libro nace de una invitación que nos hace tu querido padre, que nos ve en la presentación del libro de Xavier Guix, El problema de ser demasiado bueno, y ahí surge un diálogo y al terminar habla con Xavier y le dice, oye, ¿no os gustaría plantear una posibilidad de un diálogo que diera lugar a un ensayo? Y Xavier nos lo traslada a Francesc y a servidor, lo vemos bien, nos apetece y estamos casi 4 días hablando de diferentes temas. Pero de una manera muy informal, es decir, no había ni título. Entonces, a ver, hablemos, y hablábamos de nuestras vidas, de nuestras circunstancias, de lo que nos había pasado en los últimos años, desde las enfermedades hasta, bueno, todo en general, porque ya a cierta edad comienzas a tener que hacer chapa y pintura a menudo. Y sale un diálogo que luego vamos tematizando. Y después del diálogo decidimos que mejor que dejarlo en un diálogo, que puede ser tedioso, la transcripción de un diálogo a 3 voces, nos repartimos 7 temas cada uno y cada uno los desarrolla y luego
los otros 2 compañeros lo revisan y amplifican o sugieren cambios. Y de ahí sale lo esencial. Para enfrentarse a estas cuestiones esenciales de las que habláis en el libro, ¿qué hace falta? ¿Un carácter con el que uno nace? ¿Educación? ¿Tiempo? No, vivir. Y sobre todo reflexionar de lo vivido. Yo pienso que la vida, se habla mucho de la felicidad es un capítulo, ¿no? Pero nosotros planteamos la felicidad como un ejercicio de simplificación, fundamentalmente. Y como un ejercicio de abandono de expectativas, ¿no? En la medida de lo posible. Hay un ensayo de André Comte-Sponville, La felicidad desesperadamente, que creo que da en el clavo. Y el enfoque que tenemos, yo creo que no influenciado por André, porque lo cito ahora, pero no lo citamos en el proyecto, es eso, ¿no? Es quitar y quedarte con lo esencial, los afectos, como te decía, ¿no? Contacto con la naturaleza, no complicarte la vida, ¿no? Podemos tener una felicidad material que es complicada y que acaba fastidiándolo todo, planeta, todo, y una felicidad, digamos, más humana. Entonces, y yo creo que no se requiere nada más que el ejercicio de reflexionar la vida de vez en cuando. No puede haber sabiduría sin reflexión. No puede haber reflexión sin un buen diálogo, sin un buen libro, sin una buena literatura, sin un buen ensayo. No digamos sin una buena poesía, ¿no? Dejamos lo esencial para después del funeral. Es decir, nos planteamos las cuestiones importantes cuando perdemos algo importante, por lo general. Entonces, lo primero es la experiencia. No las elucubraciones. ¿Qué has vivido? ¿Qué has vivido? ¿Qué te ha pasado? Y a partir de lo que has vivido, de lo que has experimentado, sobre todo de las dificultades, de las adversidades, ¿no? Rumi, es por la herida por donde entra la luz, pero es por la herida por donde sale la luz. Sin duda, puede salir. Entonces, ¿qué hacemos con el sufrimiento? ¿Puede haber un sufrimiento creativo que dé lugar al arte, a la buena literatura, al buen ensayo? ¿Puede haber un sufrimiento productivo? ¿Qué condición es necesaria para que eso se produzca? Bueno, fundamentalmente diálogo interior y diálogo exterior. Diálogo, palabra. Ramón Llull, ¿no? La palabra es el arma más poderosa, ¿no? Palabra. Palabra y, por otro lado, misterio, es decir, abrirse a lo que es. Asumir que a veces no podremos encontrar las palabras que podrán describir la experiencia vivida. Tú eres padre. Sí. Tú abrazaste a tus hijas. Te aseguro que soy padre. Estoy todo el día. Estás ahí ejerciendo. Yo también. Bueno, ¿qué es el misterio? Un bebé sale del cuerpo de la madre y, en mi caso, el ginecólogo me lo pone en mis brazos. Es inefable. Lo que pasa en ese instante condiciona el resto de tu existencia y no lo puedes decir, sí, me puso a mi hijo en los brazos y sentí. Olvídate. No llega. Entonces, la vida es eso. Es vivir, es reflexionar, es aceptar, es dejar ir, es cuestionarse. Yo creo que mirarse con una cierta distancia a los posicionamientos a los que a veces nos abrazamos, ¿no? Y convertimos en certezas. Y creo que eso es muy peligroso. Se suele vincular la autoayuda, esta palabra tan... Denostada, pero yo iba a decir importante en el sector editorial. Y a la vez confundida, porque se pone dentro del género de la autoayuda registros muy distintos. Yo creo que hay varias categorías muy distintas en este universo. Totalmente. No sé si dejarlo para más adelante, porque es un tema como técnico entre autor y editor, pero en todo caso lo que iba a decir es que lo que estás defendiendo en el fondo es la reflexividad, la autorreflexividad, el diálogo, el vínculo, la cultura. La cultura, correcto. Y a otro nivel, la naturaleza. El latido, ¿no? La acción, la reflexión. Las historias de la diástole, yin, yang, tao. El camino en la dialéctica, ¿no? Pero procurar vivir con los ojos abiertos, ¿no? Procurar.
con la aparente paradoja de que, como decía, la autoayuda, de la que después, si quieres, podemos hablar en términos más analíticos y técnicos, porque es un ámbito que a mí... Tú mandas aquí. No, Álvaro, no tú llevas la entrevista. A mí es un tema que me interesa mucho. Creo que se dicen muchas tonterías, seguramente en los libros de autoayuda, pero desde luego sobre la autoayuda. Pero lo que iba a decir es que lo que estás defendiendo aquí es perfectamente razonable y tiene que ver con la aceptación de que no hay... respuestas sencillas al hecho de pretender hacerse cargo, hacerse una idea de lo que es la vida de uno, sino que hay que ir pensando la vida, hay que ir rectificando, a veces de forma radical, a veces de forma milimétrica, para irnos orientando en el camino que nos parezca. Ajustar las velas. Lo que iba a decir es que me parece paradójico que se diga que la autoayuda busca siempre respuestas sencillas a problemas complejos cuando lo que estás defendiendo es precisamente eso, ¿no? Es que hay diferentes enfoques. Entonces, si quieres explicar... Hay diferentes enfoques. Es decir, el concepto de self-help es muy americano. Y hay una línea muy americana que es una línea muy orientada al tú puedes con todo lo que quieras, si quieres puedes, puedes lograr todo lo que imaginas y más. Que de alguna manera comienza con Napoleón Hill y tendría hoy su paradigma en Tony Robbins, ¿no? A mí es un estilo de literatura que creo que es más bien adolescente, ¿vale? Porque te dice lo que tienes que hacer, te da recetas y que mucha persona joven necesita o utiliza o siente que necesita para encontrar respuestas. No lo juzgo, lo describo, no es mi estilo. Pero fíjate que en el otro extremo a veces hay librerías en las que yo me he encontrado en autoayuda autores como a la no dualidad, a la Advaita, Nisargadatta, Ramakrishna y derivadas, ¿no? Es decir, Aurobindo, Krishnamurti. Esa sería Estados Unidos, el yo. La orientación más espiritual oriental, desde la India hasta el Zen, más la espiritualidad, la trascendencia, incluso la naturaleza. El Mediterráneo, ahí me situaría, ¿no? La influencia de la gran filosofía, ¿no? Partiendo sobre todo de Sócrates, ¿no? Ahora hay un auge muy fuerte del estoicismo entre la gente joven especialmente. ¿Pero por qué? Porque Marco Aurelio y sus meditaciones, porque Epícteto y su manual de vida, etcétera, son frases breves y muchas personas jóvenes no te van a leer un ensayo, van a ir al aforismo, a la cápsula, a la píldora. Entonces, una cosa es la autoayuda, otra podríamos llamarle el crecimiento personal, que no tendría una línea tan orientada a decirte lo que tienes que hacer, sino más una reflexión a la que tú te adhieres o no te adhieres. Y luego, obviamente, estaría la gran filosofía, la gran literatura, incluso la gran metafísica, que a veces se ubica, porque el lobo estepario es autoayuda, el hombre en busca de sentido es autoayuda, ¿no? O sea, es una pregunta, pero está ubicada. El arte de amar de Erich Fromm es autoayuda. Gracia y coraje de Ken Wilber, a pesar de que no es un ensayo, es un relato de la muerte de su mujer, es autoayuda, pero está en autoayuda. El hombre que plantaba árboles de Jean Giono, Los ojos del hermano eterno de Stefan Zweig, ¿es autoayuda? Evidentemente no lo es, pero a veces se la ubica ahí. Entonces, bueno, en definitiva yo pienso que hay que tener en cuenta que hay estímulos que invitan a la orientación, a la expansión, a la motivación, a la introspección. Entonces, antaño teníamos, y tenemos afortunadamente, la buena filosofía, ¿no? Para novedad los clásicos, siempre. Pero sí que es cierto que en lo contemporáneo hay mucho refrito, hay mucho corta y pega sin citar fuente, hay mucho plagio. Algo muy habitual hoy y que es muy triste es la no referenciación, o sea, el descaro de tomar... Tú puedes citar algo y olvidarte de la fuente. Entonces dilo, es que no me acuerdo ahora, o digo algo parecido a algo que leí, pero ahora hay mucho plagio. Y hay mucho corta y pega. Y un tema, por ejemplo, Francesc Miralles y Héctor García desarrollan la idea de Ikigai y de repente 40 libros, o yo hace tiempo con Fernando Trías de Bes,
pues un relato breve, La buena suerte, que para nuestra sorpresa tiene una acogida transversal, y de repente libros sobre la suerte y la buena suerte y tal. Sí. Bueno, son tendencias y hay dinero y se va detrás de eso en muchos casos, ¿no? Entonces yo creo que cada cual tiene que hacer su botiquín. Cada cual tiene que hacer su botiquín. Y ese botiquín va variando a lo largo de la vida. Porque cosas que a lo mejor uno lee cuando es más joven, luego las mira y dice, esto es infumable. O las vuelve a releer y dice, wow, ¿no? Aquí hay unas capas de lectura que yo no había podido ver. Entonces, lo importante, pienso, es que cada cual haga su composición de lo necesario, de lo contingente, de lo inspirador, de lo elevador, y que sea como sea, al final, los buenos libros, personalmente para mí, son guardia pretoriana. Son amigos incondicionales. Para mí es el objeto cuyo ratio, ¿no? Decía Antonio Machado que el necio confunde valor con precio, algo así, ¿no? El ratio de valor y precio es... a veces hay libros que los puedes encontrar en un mercadillo por €1 y te pueden cambiar la vida. También hay libros infumables cuyo ratio valor-precio y también, bueno, pues exactamente, afortunadamente se acabarán reciclando, esperemos, ¿no? pero así es. Entonces lo importante... ¿Sabes qué me pasa, Álvaro? Que yo ya voy hacia los 57 y se me están quitando mucho las ganas de juzgar. Es muy cansino. Entonces, mientras no me fastidien a mí ni a los míos, que entonces me protegeré con contundencia si es necesario, oye, vive y deja vivir. Ahora, si me pides opinión sobre qué en concreto, pues yo te diré mi opinión, ¿no? ¿Qué pueden esperar los lectores de un libro como Esencial o de libros como La buena suerte? Es muy distinto el registro. Por supuesto, si quieres puedes tratarlos por separado, pero me pregunto por la experiencia de lectura de los lectores y las lectoras que leen libros que puedan ser categorizados de manera muy amplia y probablemente equivocada como libros de autoayuda. ¿En qué contexto uno abre un libro como Esencial o como La buena suerte? Es que depende. No hay una respuesta. Hay tantas respuestas como situaciones, tantas respuestas como momentos de vida, tantas respuestas como segmentos por variables sociodemográficas, estilos de vida y preferencias. No hay una respuesta. Nuestra mente a veces por economía cognitiva intenta categorizar en mínimos y agrupar en casillas. Yo lo veo más como las ramas de un árbol, ¿no? Que si lo miramos en términos fractales tienen infinitas posibilidades. La buena suerte mismo puede ser un libro que es un libro muy regalado de padres a hijos, prescrito incluso por psicólogos o por profesores, porque básicamente te dice un mensaje universal. Ya lo dijo Shakespeare, el azar reparte las cartas, pero tú las juegas. Entonces, ¿con qué te quedas? ¿Con que el azar reparte las cartas o con que tú las juegas? ¿Tú podrás hacer todo lo que desees? No, en absoluto. Hay una parte de azar, pero bueno, ¿qué variables puedes controlar? ¿Qué puedes hacer para crear circunstancias para que lo aparentemente hoy imposible tenga alguna posibilidad y luego hacerlo más probable? Pero para al final también darte cuenta que lo importante en la vida no es tanto la realización de tus deseos o anhelos a otro nivel más espiritual, sino lo que los deseos y anhelos haces para que tú te realices. Eso es lo importante. Entonces, la buena suerte depende del contexto, depende del momento, depende del mensaje, Y Esencial sería otro registro, no es un relato breve, es un ensayo temático donde probablemente yo creo que los lectores del libro serán personas que nos conocen y que nos van acompañando desde hace tiempo y que por lo tanto les apetece profundizar más en cómo Xavier mira las cosas, Francés las mira y Servidor las mira. Pero también depende del momento. Yo no me atrevo a generalizar porque me he dado cuenta, ya son muchos años, yo no me considero escritor. Yo si tuviéramos que utilizar la palabra que me convoca aquí hoy contigo, es más la voluntad de divulgación. A mí me gusta abrir el regalo juntos. Es decir, yo, por decirte algo, no te miento, sí he regalado más de 200 ejemplares del Hombre en busca de sentido a lo largo de mi vida. Como puedo haber regalado muchos otros libros. Porque cuando encuentro un tesoro y veo que alguien lo está pasando mal, sea apreciado y conocido o no, a lo mejor hay una interacción breve, pero tú ves que esta persona es una buena persona y está sufriendo muchísimo. Y dices, esta persona le vendría muy bien leer este libro. Y puede ser un ensayo, puede ser un relato, puede ser un libro de Joan Margarit, o puede ser el llibre d'absències de Miquel Martí i Pol, el libro de ausencias, ¿no? Depende, pero yo creo que
que la palabra es una gran medicina. Entonces, dentro de ese ejercicio surge, y en mi caso te lo decía antes de comenzar este diálogo grabado, yo básicamente he escrito a mano en el tren, he estado muchas horas en tren, arriba y abajo, y en aviones, en desplazamiento. Yo he trabajado en desplazamiento. O sea, mi oficina, más que mi hogar, ha sido, ahora sí, porque trabajo mucho, desde casa casi, pero durante muchos años ha sido mi falda, y un ordenador o una libreta y un lápiz. Y ahí han ido surgiendo cosas que, igual que hay música pop, hay libros pop que han tenido un impacto en lo popular. ¿Que tiene una calidad literaria? No. Pero supongo que tampoco es tan mal, aunque evidentemente el crítico los puede juzgar severamente, porque no es mi oficio escribir, mi oficio es dar a conocer, y me ha gustado ensayar en diferentes registros, siempre. Bueno, la verdad es que el tema de la crítica literaria también es complejo. Yo ahora estoy leyendo el Nuevo Testamento y es una cosa que sorprende. No sé si has podido leer o el Antiguo o el Nuevo Testamento. Sí, lo he leído, sí. Bueno, son muchos textos diferentes, pero claro, un texto puede tener mucho éxito sin ser especialmente bueno. Absolutamente. Al final... Pero quizás bueno, porque tiene éxito. Bueno, y lo que se le valora no es la calidad. Y por un tema de resonancia. Exacto. Es decir, al final... Vamos a poner un extremo, ¿no? Rilke. Ostras, tú lees un aforismo de Rilke, un poema de Rilke, y en poco dice mucho. Pero más allá de la belleza de lo que escribe y cómo lo escribe, hay algo que resuena aquí profundamente y que de repente te provoca en aquel momento un impacto emocional enorme, un impacto que te conmueve, que te emociona, que te hace pensar, o que te genera una invisión, ¿no? Que algo que estaba ahí se revela gracias a ese estímulo. Entonces depende, porque también hay muchos niveles de pensamiento, hay muchos niveles de miradas, y algo que a alguien le puede parecer banal, para otra persona puede ser la puerta a algo que con el tiempo genera una transformación significativa. Por eso hay que ser muy respetuoso con los procesos de cada cual y con los caminos de cada cual. La transformación personal sería verdaderamente tu trabajo. Sí, mi pasión es este tema y todo lo que implica la diferencia entre cambio y transformación. ¿Cuál es la diferencia entre cambio y transformación? Tal y como yo la defino y que al final lo he ido compartiendo con las diferentes personas a las que he acompañado en formación, en asesoría, en consultoría, en mentoría. El cambio es la confluencia de dos fuerzas de signo opuesto, necesidad adaptativa frente a resistencia de adaptación. Cambio igual a necesidad menos resistencia. Es así de simple. Por lo tanto, ¿por qué nos cuesta cambiar? Porque implica luchar contra una resistencia normalmente. Y en consecuencia, normalmente el cambio viene de fuera. Alguien te dice algo o un contexto te propone, te invita o te impone algo. Un confinamiento. Un médico, usted tiene que dejar de fumar, usted tiene que hacer dieta. A tu pareja tenemos que hablar. Por lo tanto, el cambio genera básicamente expectativa, miedo, inercia, pereza. Genera emociones de resistencia. Cuanto más fuerte es la necesidad adaptativa y menor es la resistencia, más fácil será el cambio. Cuanto mayor es la resistencia, más difícil será. Pero ¿qué ocurre? Que por mucho que alguien te diga algo que tú sabes que es necesario, usted tiene que dejar de fumar, pero mire, yo no puedo, no sé cómo hacerlo, no quiero. Esto es un mecanismo que a mí me provoca una reducción de ansiedad, me da placer, lo tengo asociado al café, a la cerveza, vale, cada cual lo suyo. Cambio igual a necesidad menos resistencia. Para mí la transformación es igual al cambio con sentido. Por lo tanto, en términos de ecuación, transformación igual a cambio más sentido. Es decir, sigue habiendo esa necesidad adaptativa y resistencia a la adaptación que luchan, ¿no? Que se confrontan, pero el sentido barre la resistencia. Siempre pongo un ejemplo, siempre, y sé que me repito, pero es que para mí fue muy claro. Un amigo con 62 años, fumador empedernido, que en la revisión médica de la empresa le dicen, el médico, si sigues así, durarás pocos años, porque es imposible que tu cuerpo pueda asumir tantos tóxicos cada día en tantas inhalaciones. Vale. Y nos dice, me ha dicho esto, estoy jodido, pero me da igual.
Vale. A los pocos días su hija le informa a él y a su mujer que está embarazada y que serán abuelos. Inesperadamente. Ella estaba con su pareja hacía años y bueno, ya se queda embarazada y les va a ver un viernes. Y este amigo no puede dormir. Se va a la cama, pero dándole vueltas, que no se lo esperaba. O sea, entra como una especie de shock, ¿no? Se levanta de madrugada y decide con convicción tirar todo el tabaco. El tabaco de pipa, las pipas, los cigarros, hasta la mecha, nos dice. Porque quiere ver a su nieta. Lo que 1000 argumentos científicos, 1000 diálogos con amigos no hubieran podido vencer, el sentido, el propósito, el para qué, para estar, me hace ilusión. Fue una niña, no sabían el género hasta que, pues evidentemente, además los padres no quisieron que se les desvelara. Bueno, pues ahora es un abuelazo. Entonces, esa es la transformación. La transformación surge naturalmente cuando tú sientes que aquello vale la pena. La pena, dejar el tabaco, el valor, el amor. Entonces la transformación es el cambio al que le ves sentido. Por lo tanto, ya no necesitas que de fuera estiren, fuercen, negocien, empujen, impongan. Es que tú vas con él. Por lo tanto, no hay inercia, pereza, resistencia. Hay ilusión, esperanza, activación, iniciativa. Tú has tenido mucho éxito, tanto como autor, como escritor, como formador, consultor en este ámbito amplio de la transformación personal. ¿A qué? Y también en el ámbito de la cultura organizacional, cambio organizacional. Por supuesto, has trabajado mucho con empresas. Equipos de talento, estilos de liderazgo, cultura constructiva, cultura destructiva. Pero es una parte que no se ha visibilizado demasiado. Se visibiliza en entornos de gestión, sí, pero no se visibiliza tanto en público, porque tampoco no hablo tanto de ello, porque es algo más operativo. ¿Por qué crees que se te da bien esto? No lo sé, sinceramente. Yo creo que porque me encanta, porque me gusta, porque llevo desde muy pequeño leyendo mucho, investigando mucho, porque nací con una vocación, porque al parecer yo siendo muy pequeño hacía preguntas incómodas y tuve la suerte de tener un padre, Gabriel Rovira Ibáñez, una persona extraordinaria, hecha a sí misma, hija de la guerra civil, de mucho sufrimiento, de un padre maltratador, violento, de los bombardeos, de los aviones. O sea, mi padre tuvo que salir de Barcelona bombardeada, mucho trauma, y un hombre que en lugar de convertir ese sufrimiento en mala leche, como otros de su generación hicieron, fue un hombre que buscó el refugio en la cultura, en la ciencia. Él estaba suscrito al Scientific American. Me acuerdo que venía un hombre con libros que se importaban de Argentina, de la editorial Kier, de espiritualidad, que los guardo. Clandestinamente, los sábados por la mañana, como si traficara droga, y eran libros. Y yo era pequeño y veía cómo ese señor sacaba libros que estaban prohibidos por la censura antes de la muerte de Franco, y que mi padre los guardaba incluso dentro de una caja fuerte. Y probablemente eran libros como el Dhammapada, o eran libros como el Tao Te Ching, o eran libros como ensayos. Entonces, yo tuve un privilegio de tener un padre que fuera un amante del conocimiento, de la espiritualidad, de la ciencia, de la cultura, de la palabra, y que paró muchos golpes. Entonces, a las preguntas que yo le decía de pequeño, ¿quién soy? Tú eres Alex. Eso es una etiqueta, papá. Me podríais haber puesto Javier, Miguel, eso es una etiqueta, eso es un nombre. Yo no soy un nombre. Yo podría haber sido cualquier. Yo no soy un nombre. Eso puede cambiar. Yo me lo puedo cambiar. Pues este eres tú ante el espejo. No, pero yo no soy este cuerpo. Lo más cerca a lo que soy es de dónde sale la pregunta ¿quién soy? Y entonces, bueno, pues yo me acuerdo, el Minotauro, primera edición del Señor de los Anillos, léete esto, fue de los primeros que lo compró. O sea, y en casa, entre él y yo había mucho diálogo, había muchos libros. En casa
Una imagen que para mí es inolvidable es la mesita de noche de mi padre, que la recuerdo perfectamente. Mi padre y mi madre la misma mesita. Llena de libros por arriba, pero rodeada de pilas de libros por abajo. Y la imagen de irle a dar buenas noches y darle un beso a mi padre y a mi madre, y él apoyado en el cojín con sus gafas leyendo. Cada día. Claro, esto es un gran permiso. Es un gran permiso. Yo creo que el hecho de leer mucho y muy precozmente facilita la estructura del lenguaje, tanto leído como expresado. Y creo que hay algo que siempre... yo para ganarme la vida daba clases particulares. Y se me daba bien, tenía buena memoria, tenía buena capacidad de conexión y era buen estudiante sin ser empollón. Quiero decir, sacaba buenas calificaciones. No extraordinarias, pero estaba bastante bien. Y entonces yo para ganarme la vida daba clases. Y como a veces había tenido profesores que no eran vocacionales, otros eran extraordinarios, maestras y maestros que las guardas en la memoria, pero otros que no se explicaban, no se entendía. O sea, me acuerdo que la primera vez que me explicaron una ecuación dije, pero este hombre, si es muy fácil y lo está complicando mucho. Y nadie entendió nada en esa sesión que debía ser en quinto de GB o en sexto de GB. Nadie pero lo explicaba fatal. O sea, la X es lo que falta para ir al otro lugar de la ecuación. O sea, 4 más X igual a 6. Muy bien. Pues ¿cuánto falta para llegar a 6? 2. Bueno, pues el hombre, tenéis que mover esto y ponerle el signo menos. Lo explicaba mecánicamente, pero no conceptualmente. Entonces, yo pensaba, ostras, si yo algún día tengo que explicar algo, no voy a hacer sufrir tanto a la persona que le tenga que explicar algo. Y siempre hubo como realmente, no diría una obsesión, pero sí un enorme interés en cómo poder trasladar desde una experiencia hasta un concepto de una manera que llegue al otro de la manera más eficaz posible. Y que a la vez acompañar eso de la mayéutica, que para mí es la mayor revelación del conocimiento que se ha dado a conocer a lo largo de la historia, ¿no? Muchas veces en la interacción con alumnos, cuando te preguntan algo, digo, bueno, ¿tú qué dirías? Siempre yo digo, ¿tú qué dirías frente a eso? Siempre. No, es que siempre haces lo mismo. ¿Pero por qué? No, es que no lo sé, por eso te lo pregunto. Sí que lo sabes. Pero date tiempo para llegar al lugar de tu respuesta. Ese es el problema. No es que tú no sepas, es que no te das tiempo. Es que no te das permiso de hondura. Pero seguro que tú rascarás algún hilo que te sacará del laberinto, por ti mismo. Entonces, yo creo que esa vocación ha sido la que ha facilitado la acogida de algunos libros o resultados o procesos. Van por ahí los tiros. ¿A qué sabe el éxito? ¿Qué te ha dado y qué te ha quitado? Ostras, Álvaro. El éxito es una picadora de carne. Yo comencé a psicoanalizarme cuando el éxito vino masivamente. Es más, yo me retiré varios años porque se me enfriaron las croquetas. Un día que estaba en un restaurante comiendo con mis hijos y empezó personas a parar, a hablar muy amablemente, muy cariñosamente, en un restaurante que hay al lado del Castell del Brull, en el Montseny, ¿no? Y mi segundo plato, que eran croquetas. Se enfriaron. Y cuando salí, empecé a llamar a los diferentes medios de comunicación con los que colaboraba entonces y dije, esto era principios de septiembre, dije, la nueva temporada no renuevo. Desaparezco del mundo. ¿Por qué? Porque se me han enfriado las croquetas. Pero fíjate, y utilizo esto en broma, pero muy en serio, porque evidentemente luego lo retomé años después y aquí estoy. Pero llegué a un punto en el que empecé a ver que perdería mi intimidad. Que eso no... O sea, yo voy por la calle y alguna vez alguien me reconoce, pero muy raramente, muy raramente.
pasa, y además cuando hay un encuentro es un encuentro siempre hasta la fecha cariñoso, amable, íntimo, profundo, una muy buena conversación. Pero a mí me costaría mucho sostener una imagen pública muy, muy proyectada. Y ahí hice un ejercicio de retirarme a la cueva. Y no me arrepiento en absoluto. A veces me dicen, es que tendrías muchos más seguidores. Sí, me da igual. Sí, o sea, ese no es el objetivo. Entonces, el éxito puede deformar mucho. Entonces, darte cuenta de que el sentido de autoría personal es una gran falacia. Porque somos el resultado de millones de ramificaciones que confluyen en un sujeto que se cree que es alguien que hace algo. Somos hechos. Eso no quiere decir que tú renuncies a tu responsabilidad. No, tú eres responsable de ese mensaje, de eso que has hecho, si has salido bien, si has salido mal, si es pobre, si es rico, si tiene matices. No, tú eres responsable. Pero no es porque yo no. Hay mucha mentira en la narrativa interior. Pero más allá de la cuestión de que se te reconozca o no por la calle, el éxito tiene que ver con que el mundo exterior, o vaya, mejor dicho, el yo se diga que el mundo exterior lo está validando continuamente y prácticamente sin necesidad de intervención de uno mismo a favor de un juicio positivo, ¿no? Por parte del mundo exterior. Y eso puede ensimismar. No, sin duda. Sin duda. No solo puede ensimismar, sino que en fin, el cerebro humano está hecho de tal manera que no sé si por automatismo o por adicción o por la razón que sea, pues claro, uno puede llegar a necesitar esa validación externa sin siquiera quererlo. Yo he visto personas que entrando en un restaurante han buscado la silla que da a la puerta para ser vistos cuando entraba la gente. No voy a decir nombres. No. Y más de una vez. Y si alguien se sentaba donde tú estás y la puerta está ahí donde está ahí, y el sujeto se ponía aquí, si alguien se ponía aquí le decía, por favor, échate a un lado. Porque quería ser visto y que le rindieran pleitesía. Bueno, ahí hay una herida narcisista muy fuerte. Tú te tienes que sostener por ti mismo, sí, con independencia de la validación externa. Pero déjame interrumpirte en este punto, perdona. Este, digamos, es el capullo. O sea, le cae mal a todo el mundo, no hace falta ni hablar de él. No, Perdona, o no. Bueno, no juzgamos. Puede tener una legión de acólitos, lameculos, que quieren ser como él. Lo que quiero decir es que no el que se sienta para ser visto, sino simplemente al que va por ahí y el éxito le cae encima porque tiene un talento, porque resuena en los demás, porque se dedica a algo que la sociedad valora, porque si juegas a ping-pong pues nadie te va a mirar, pero si resulta que lo que sabes hacer es chutar una pelota de fútbol... Sí, haces un gol de chilena y... Pues ya está. Entonces yo entiendo que puede haber gente con heridas narcisistas, pero para la persona normal que alcanza el éxito puede, imagino, transformarse en una droga, pero incluso contra la voluntad del individuo que tiene éxito. Absolutamente. Las drogas o se inyectan o se inhalan o se tragan y acaban en ina, cafeína, heroína, cocaína, lo que quieras. Pero la peor es la adrenalina. ¿Por qué? Porque es producción endógena. La creas por dentro, pero es altamente adictiva. Entonces, por eso te decía que la autoayuda es muy americana. I'm so excited. No hablan de plenitud. Hablan de excitación. Y el éxito provoca excitación. Si a eso le sumas testosterona, juventud y lo que tú quieras, el cóctel puede ser una cadena total a la esclavitud. Por eso digo que es una picadora de carne. Entonces, hay que saber ver que es un impostor. Es mentira. No hay para tanto. Hombre, que Bach tenga éxito lo entiendo. Porque hay que escucharlo de rodillas. ¿Me explico? Pero, en general, no. Y lo mismo cuando te machacan o te critican, porque yo creo mucho en lo que decía Baltasar Gracián, quien critica se confiesa. Entonces, tanto el éxito como... Tú
procura hacer bien las cosas, sobre todo cuidar a los tuyos, procura ser honesto y luego escúchalo todo, pero criba y ahí encuentra tu camino. Todo esto está en la filosofía desde hace... Para novedad los clásicos. Miles de años. Si no hay nada nuevo. Lo que pasa es que ahora la ciencia va validando muchas de los planteamientos filosóficos que se han hecho a lo largo de toda la vida. ¿Por qué crees que las personas, la filosofía no tiene ningún éxito en términos editoriales, desde luego? ¿Por qué crees que nos vamos alejando progresivamente de la filosofía en favor de interpretaciones de o refritos o repeticiones más o menos brillantes? Porque la gente ignora la fuente. ¿Por qué la sociedad ha ido distanciándose? Porque el volumen de contenidos que se produce es ingente. Es ingente, sí. Ingente. La acumulación de contenidos que hay es ingente. Entonces, puede surgir un autor que haga un libro con referencias estoicas sin hablar del estoicismo. Aún mismo sin saber que él está refiriéndose al estoicismo. Porque ha llegado a una serie de conclusiones que tienen una mirada estoica y puede tener un éxito formidable. Pero eso ya estaba dicho antes por Marco Aurelio o por Séneca o por Epicteto. Entonces, en la medida en que investigas, yo siempre creo que es oportuno decir, no creas, investiga. Ahora se han puesto de moda las experiencias cercanas a la muerte, ¿no? Sí. Y hace años que Raymond Moody, Elizabeth Kubler-Ross en Otro Territorio, luego ha venido Pim Van Bommel, ahora está el amigo Manel Sanz. Investiguen, rasca, mira, busca testimonios, mira si es un delirio, si son delirios, por tanto son inconsistentes, o si hay un patrón. Y si porque hay un patrón, hay que rascar, hay que investigar. Yo creo que es fundamental. Y ahí vas descubriendo cosas, ¿no? O sea, a mí me habían hablado de Rollo May, pero ahora me he comprado Amor y Voluntad porque todavía no lo he leído y porque dentro de lo que es el humanismo es un autor de referencia. Bueno, pues ahora me voy a meter con este autor porque el amigo Francesc Torralba me habló muy bien de él en una entrevista que le hice, una conversación de entrevista que tuvimos hace poco. Hay que rascar, hay que investigar. Y algo que es delicioso es meterte en una librería un sábado por la mañana sin prisa y salir de ahí con un par de libros que leerás en las próximas semanas, 2, 3 o 4, o en el próximo mes. Y ese es un ejercicio muy saludable que hay que hacer. ¿Por qué tiene tanto éxito lo de las experiencias cercanas a la muerte? Yo creo que por varios motivos. Porque la pérdida de un ser amado es la experiencia más dolorosa que podemos vivir. ¿Qué tiene que ver eso con el hecho de consumir horas muy simple, porque nos preguntamos si lo volveremos a encontrar. ¿Qué pasa después de la muerte? Lo que está claro que pasa es que yo me voy a quedar muy jodido si tú, mi amigo, te vas antes de tiempo. ¿Qué pasa ahí? No lo sé. Hay mucha especulación. Hay muchos testimonios, cada vez más. Algunos serán mentira, otros son honestos porque salen en caliente en la cama de operación. Y la mentira no tienen por qué ir absolutamente. Ir por separado. Porque hay interés. Coño, Dios no lo quiera. Mi mujer se muere de un cáncer, un ser amado, un hijo se muere. Sí. La desesperación puede ser total, la locura. El no vivir, el cada minuto, cada segundo tiene un peso, tiene una angustia, tiene un dolor. Que llegar a decir gracias por lo vivido, aunque ya no esté, cuidado, ¿eh? Llegar a eso a lo mejor no lo logras en tu vida. Bueno, es que yo quiero estar cerca de esa persona. ¿Qué pasará? ¿Me lo voy a volver a encontrar? Yo creo que ahí está la clave. Más allá de si existe Dios o no, por lo menos desde mi punto de vista es algo muy práctico. Es decir, la experiencia del afecto es tan intensa y tan profunda que puede ser el universo tan cruel de hacernos jugar un juego que queda en nada. Sí, evidentemente. Evidentemente. Sí, pero para esto tienen que leer libros la gente. Claro, para buscar respuestas. ¿Qué hacemos tú y yo aquí? Comentar la jugada tranquilamente. No, buscar respuestas. Y todo vuestro fondo busca respuestas. Sí. Buscamos respuestas. Algunos con más intensidad, otros con menos. Algunos dirán, no tiene sentido leer sobre esto. Otros dirán, cuéntamelo el día que pierdas a alguien cuando no toca y cómo no toca. Y hablamos ese día. Y hablamos.
En todo caso, me parece una tendencia editorial espectacular y que no termino de entender, quizá porque no he perdido... Y que va a ir a más y va a ir acompañada de todo el descubrimiento de la medicina natural que está surgiendo, las experiencias con hongos silócibos y todo esto que se está moviendo ahora, que incluso los laboratorios están investigando y el John Hopkins han descubierto que se van a mezclar muchas cosas en el terreno del New Age, de la espiritualidad. ¿Es bueno o es malo? Es lo que hay. Una pregunta, perdón porque tengo una entrevista completamente random, porque te quería preguntar muchas cosas que no tienen que ver unas con otras. ¿Qué lugar ocupa la salud física para ti en una vida buena? Muy importante y más te lo digo yo porque hace 2 años viví un cáncer y además me reventaron 3 hernias discales. Lo curioso es que la neuróloga, Lapsus, me dijo, suerte que has hecho las hernias porque si no hubieras infartado hubieras hecho un ictus. Es decir, mi doctora de la clínica Tecnon, buenísima, Teresa, me dijo, he observado que muchos hombres a partir de los 50 venís aquí con la L5S1 reventada después de un momento de alto sufrimiento vital por varias, cada cual tendrá sus circunstancias, ¿no? Sí. Desde la muerte de los padres hasta la inspección de Hacienda o el divorcio o el hijo adolescente que no sabes ya qué hacer con él o la suma de todo ello, ¿no? Entonces ahí te das cuenta de que hay que cuidar el cuerpo. En mi caso no obsesivamente, yo tengo sobrepeso manifiesto, me gusta comer bien. Me gusta comer bien y he estado mucho más en forma. Sí. Además, cuando te vas haciendo mayor, tu cuerpo quema menos, le tienes que dar menos ingesta y más movimiento, y eso no siempre es fácil, no porque no quieras, sino porque a veces el día a día deja pocos espacios a una actividad o no le das la prioridad que deberías también, pero creo que es importante. Bueno, Paracelso decía que el veneno está en la dosis y me parece una frase magistral, ¿no? Sin obsesionarnos, pero es importante cuidarnos. Muy importante, porque si no al final el cuerpo pega gritos que pueden ser avisos o simplemente pueden ser despedidas inesperadas, ¿no? Bueno, y porque el cerebro, vaya, la neurobiología del cerebro o la bioquímica del cerebro está muy vinculada en realidad con el cuerpo. Pero curiosamente tengo la sensación de que el mundo de la aptitud física y el mundo de la plenitud todavía no están en contacto, en diálogo continuo. Díselo a los peripatéticos. No, me refiero al panorama actual, o sea, al mundo actual. O sea, hay personas que empiezan a hablar de ambas cosas, pero tengo la sensación de que todavía... Sí, pero se van haciendo cada vez más conexiones. Yo creo que va a ser un área muy fértil en el ámbito de la publicación editorial en el futuro, la conexión entre el ánima sana y el corpore sano. ¿No? Creo que antes has hablado de misterio, tema que también tratáis en el libro. ¿Qué significa para ti el misterio y por qué un concepto tan aparentemente irracional o algo así como misterio debe tener importancia en nuestras vidas? Bueno, yo creo que para entender el misterio hay que poner un concepto a su lado, que es el enigma, ¿no? El enigma se resuelve mentalmente. Sherlock Holmes resuelve enigmas. El enigma, gracias a la resolución de los enigmas, surge la ciencia. El lenguaje científico, el rigor del doctorado, el rigor de la mirada científica, de la aproximación empírica, del dato, de qué han dicho otros, de la validación de la hipótesis, de la defensa de la tesis. Muchos misterios devienen enigmas. Por ejemplo, experiencias cercanas a la muerte son un misterio, pero cada vez hay más que están intentando pasar de la categoría de misterio a la categoría de enigma. La explicación neurológica, hormonal, sistémica, sin entrar en lo metafísico. Pero a lo largo de la historia han habido conceptos metafísicos que han pasado a la física y han habido conceptos misteriosos que han pasado al enigma y que han podido ser manejados. Yo creo que el misterio tiene que ver con lo inefable, porque todavía no lo podemos conceptualizar ni poner palabras, porque se nos escapa, porque nos desborda emocionalmente, o porque tendemos a darle explicaciones que la razón no puede sostener. Es decir, un beso es el intercambio mecánico de 4 labios con intercambio de saliva y otras sustancias bucales. Ciencia. Bueno, ciencia. Descripción. Sí.
lógica. Pero un beso es solo eso. Y no me refiero al beso erótico, me refiero al beso de un padre que nunca te ha besado y un día te besa poco antes de morir. O al primer beso de tu hijo. Entonces, ahí entramos en el lenguaje poético. Entonces yo creo que hay, bueno, nuestra dualidad, ¿no? Lo lógico y lo analógico. Lo racional y lo trascendente todavía no racionalizado. El enigma y el misterio. Te quería preguntar, es imposible responder esa pregunta, pero yo lo intento. ¿Qué te parece característico del ser humano, por un lado, y por otro, del mundo actual? O sea, entre la esencia, entre la condición humana... Qué buena pregunta. ¿Qué te parecería...? Una buena manera de comenzar una conversación. Sí. Es fácil. Es fácil, es muy fácil. Si quieres... ¿Qué me parece característico del ser humano? Que vivimos en la fantasía de evolución cuando no es tal. Y también de la sociedad actual. Evoluciona la ciencia, evoluciona la tecnología, pero el ser humano no evoluciona. Hay mucho cafrismo, hay mucha inconsciencia, hay mucha vanidad, hay mucho egoísmo, hay mucho materialismo. Estamos destruyendo el planeta, estamos vomitando sobre la fuente. La ambición sigue, los idiotas con iniciativa gobiernan, los psicópatas gobiernan porque transmiten seguridad. La mentira está al orden del día y de ahí no avanzamos. Antes venían en forma de César, ahora vienen en forma de elecciones, aparentemente, de elecciones, pero el drama de la humanidad es que una legión de neuróticos votan a estados límite de personalidad o psicóticos que gobiernan, la inmensa mayoría. Y que dentro de la política, sin duda, hay buena gente, especialmente en la política local, porque admite una supervisión mucho más cercana, pero a medida que la capa de gobierno se aleja de la cotidianidad, da igual la ideología de la que se disfracen, hay una carga narcisista y psicopática brutal. Y que si viéramos toda la mierda que hay debajo de las alfombras de lo público, a cualquier nivel, entraríamos en un shock colectivo. ¿Quieres detallar? Hace falta que detalle. Tú has hecho entrevistas a Pilar Eyre y has hecho entrevistas a expertos en psicopatía. Solo hace falta ver ARPA Talks para darnos cuenta, una muestra fantástica con grandes... Por un lado, divulgadores, porque has tocado personas de toda índole, desde el ámbito de la ciencia más rigurosa hasta el ámbito de la opinión pública. Pero que miren tu podcast. No me hagas poner nombres. Pero da igual. O sea, da igual. Dices, bueno, no, es que España merece una derecha decente y una izquierda decente. ¿Estoy diciendo que todos son indecentes? No. Pero hay demasiadas hipótesis de corrupción que luego resultan ser tesis. A mí me da igual, yo me siento huérfano político. Nadie me representa. Nadie. Bueno, pueden ser las personas o pueden ser las instituciones, pueden y tampoco las ideologías, es decir, al final... Tú debes conocer políticos. Sí, y he sido tentado y ni hablar. Porque al final yo tengo que someter mi libertad al criterio... a un criterio de una mayoría o de un dictamen que además puede ir en contra totalmente de mis principios. Yo al final, sí, yo sería partidario de un sistema de listas abiertas completamente. Y al final, este sujeto... O sea, yo tuve el privilegio de hablar con Federico Mayor Zaragoza. Sí. A Federico lo hubiera votado. O a Eduard Ponset en otro registro. A Eduard lo hubiera votado. Para según qué funciones. Entonces, no. ¿Crees que la búsqueda de la buena vida viene influenciada o muy influenciada por las condiciones materiales, por el contexto externo en el que vivimos o no? Hombre, por supuesto. Es decir, si con dolor no puede haber felicidad. Esto lo dice mi querido Roger Armengol en su libro Felicidad y dolor, una mirada ética, un ensayo fundamental. Tú con dolor físico... Yo he vivido dolor físico crónico y he caído en depresión severa por dolor físico crónico, por lo que te contaba. Que no te hablen de felicidad. Si no puedes ni sentarte a la taza del váter, ni entrar en un coche, ni bajar una escalera. Con dolor físico no puede haber felicidad. Con dolor moral no puede haber felicidad. Con dolor emocional no puede haber felicidad. Felicidad y dolor no son compatibles. Luego tendríamos que definir el concepto felicidad. Entonces, si alguien lo pasa mal, o sea, las condiciones materiales... Pero luego hay otra cosa, es decir, es que, vamos a ver. Dices, es que ahora la gente joven está mucho más deprimida.
Sí. Los psicólogos tienen que intervenir más, el sistema... Sí, el problema no está en el personal facultativo, que hacen un trabajo muchas veces excelente y hacen todo lo que pueden, teniendo promedios de atención de 4 minutos por paciente. Pero ¿cómo un joven va a ser feliz si no puede comprar una vivienda? Si le pagan una mierda de sueldo después de haber hecho una carrera y un posgrado. Si se tiene que ir al extranjero para que le valoren el... O sea, ¿de qué estamos hablando? Uh-huh. Hay mucho trabajo por hacer. Yo tampoco no tengo las respuestas, pero creo que a veces sería necesario mucho más diálogo, mucha más unidad. Tú ves las dialécticas, ¿no? Del y tú más, y tú peor, y el corrupto eres tú. Uh-huh. Y es desesperante, porque realmente no son adultos, son niños gobernando. Y no te da ganas... Sea cual sea el signo, insisto, que no me ubiquen en un color o en otro. Bueno, tampoco pasaría nada porque tú... Sí que pasaría, porque es que... a ti no lo sé porque tienes tantos seguidores, pero quiero decir que cada uno tiene su... Pero es que no me da la ideas. gana, porque no... Pero tendrás convicciones sobre cómo debe organizarse la sociedad. Por supuesto, mira, decencia, responsabilidad, honestidad, integridad, diálogo, negociación. En la vida no tienes lo que eres capaz de negociar. Punto, no lo que mereces. Hay gente que merecería mucho más de lo que tiene y se lo han robado. Y hay gente que tiene lo que no merece porque lo han robado. Uh-huh. Tienes lo que eres capaz de defender y negociar con las posibilidades que te da el marco de referencia institucional y legal, que por cierto también pueden haber leyes profundamente inmorales. La mayoría de la gente tiene un discurso parecido al tuyo y mucha gente se refugia en el cambio personal, en la transformación personal, que puede ser muy buena, porque la transformación colectiva parece difícil. Las instituciones pueden resultar muy antipáticas, el debate colectivo, el debate de ideas, el debate político muy a menudo es muy decepcionante y bueno, cada vez más en realidad. Pero ¿no te parece importante que personas como tú mismo, como por supuesto como yo, o sea, que todos nosotros en la medida de lo posible intentemos seguir hablando de lo colectivo a pesar de ese hartazgo, de ese hastío que puede generar? Sí, pero hay muchas maneras de hablar de lo colectivo, ¿eh? Sí, por supuesto. ¿De qué forma crees que está contribuyendo el mundo del crecimiento personal? Y tú, como representante, no de todo ese mundo, pero como uno de los participantes importantes, como un referente en crecimiento personal, ¿de qué manera crees que estáis contribuyendo a pensar lo colectivo? Por lo menos en mi caso hago una elección muy consciente y deliberada de hacer una reflexión sobre, por ejemplo, los valores, ¿no? Uh-huh. Y los valores convertidos en hábitos que pueden devenir virtudes. Es decir, oye, hablemos de la amabilidad, hablemos del civismo. Yo lo hago en muchos de mis posts. Hablemos del civismo, hablemos de la amabilidad, hablemos de la responsabilidad, hablemos de la gratitud, hablemos del perdón, hablemos del diálogo, hablemos de... Para mí eso es lo colectivo. Para mí esa es la aproximación de lo individual a lo colectivo y de lo colectivo a lo individual. Uh-huh. Generar una reflexión, ¿no? Es decir, hablemos de la teoría de las ventanas rotas de Philip Zimbardo, ¿no? Psicología social, sobre todo. Uh-huh. Tomemos modelos de referencia que podemos estar más de acuerdo o más en desacuerdo, pero si tú ves algo roto y no lo reparas, estás mandando un mensaje al mundo, podéis meter mano. Y así están los parques infantiles, la degradación de las zonas públicas, los grafitis en propiedades privadas. Oye, si tú quieres expresar tu arte, exprésalo perfectamente, pero no le jodas el escaparate a una persona que tendrá que pagar unos cuantos cientos o miles de euros para reparar tu meada. Entonces, para mí esa es la aproximación. Para mí la clave hablando de transformación, es decir, al final... Dice Galeano, sí, en el único aforismo que podemos poner en forma de Ouroboros, ¿no? De serpiente que se muerde la cola. Somos lo que hacemos para cambiar lo que somos. Somos lo que hacemos para cambiar lo que somos, lo que hacemos para cambiar. El lenguaje de la realidad es la acción. Entonces, ¿tú qué haces? Pero no qué haces solo para ti. ¿Tú qué haces? Tú ves un papel en el suelo y lo recoges. Y lo tiras. ¿Tú ves un papel en el suelo y lo recoges? Por supuesto. Es más, yo llevo... Te voy a mirar luego, a ver si... Esto no estaba previsto. No estaba previsto. Esto son bolsas de basura. Ostras. Cuando yo voy a pasear por el campo y veo mierda, la recojo. La guardo aquí y luego la tiro a una papelera.
O cada basura en su sitio. No soporto ver una lata en el suelo, no soporto ver una colilla, no soporto la mierda esparcida por un humano inconsciente que tira una colilla con el coche en marcha en pleno julio. Yo le hago la foto a la matrícula y la paso a la policía. Bueno, hay cosas que no puedo soportar. Es como si entraran en el recibidor de mi casa y vomitaran y se fueran. No, o sea, tú no vuelves, tú no entras. Igual que los trolls cobardes que en anonimato entran. Bloqueado. A veces una respuesta con mucha ironía y un poco de mala leche. A veces, pero no se lo merecen, ya no. Bloquear. Hay que limpiar. Hay que limpiar las cosas. Esta librería da gusto, ¿no? Sí. Está pulcra, ordenada, bien. Bueno, pues a mí me gusta tener las cosas así, entonces yo gestiono en la medida. Entonces, si veo contaminación, la limpio. No, hay que ser tolerantes. No, con todo no. Dialogantes sí. Pero si miccionan en la puerta de mi casa, no lo tolero. ¿Qué relación has tenido con el mundo editorial? ¿Hasta qué punto los editores te han ayudado o han Yo he conocido editores fabulosos. Hombre, Gregorio Blastelica, que hace muchos años que no sé de él, espero que esté bien, pero fue el primer editor, era un hombre culto, era un hombre exquisito, Ediciones Urano, era un hombre igual que Joaquín Sabaté, fundador, era un gran señor. Luego, pues he tenido el privilegio de tener grandes editoras, grandes personas y grandes editores, que en el rol editorial yo me he sentido siempre respetado, querido y bien tratado mayoritariamente. Yo mi relación con el sector editorial le pondría un 9 alto. porque el 10 es difícil de poner, ¿no? Es como algo que... Sí, en el liceo francés nos decían que el 8 era para Víctor Hugo. Imagínate. Bueno, ahí hay un problema. Yo creo que es pasarse un poco, ¿no? Es decir, coño, a Víctor Hugo le podríamos poner el 9,8 y dejamos 2 décimas para... Pues yo a Víctor Hugo le pondría un 10, ¿no? En algún... Sí, pero quiero decir, sí, hombre, no. Yo me siento muy a gusto en el sector editorial y he conocido gente muy brillante, muy comprometida, leída, obviamente, y luego también, pues de todo hay, ¿no? Pero el promedio es muy valioso. Yo me siento muy afortunado de haber... ¿Qué diferencia hay entre un gran grupo y una editorial independiente, en tu opinión? Depende de la persona. ¿Lo tienes claro? Es lo mismo, depende de la persona, Álvaro. Porque puede haber un gran grupo que tiene un sello editorial dirigido por una persona que es encantadora, deliciosa, sensata, amable, comprometida. Entonces, ¿qué depende de que sea un gran grupo o un grupo pequeño? Puedes tener una editorial pequeña, familiar, con gente extraordinaria, mejorando lo presente, quiero decir. Y luego puedes tener pequeñas editoriales con voluntad de pelotazo, pensando que dices, no sintonizo con esta persona. Para mí no es una cuestión de... Evidentemente la estructura condiciona ciertos procesos, pero, insisto, depende de cómo negocies, depende de los acuerdos a los que llegues y sobre todo depende mucho del talante, del interlocutor. Es que al final yo lo reduzco mucho a con quién estoy hablando, ¿no? Claro. Bueno, es evidentemente muy importante. ¿Qué mejorarías en el sector editorial actual? Nada en especial. Porque, vamos a ver, sí, mejoraría una cosa, la mierda de derechos de autor que recibimos nosotros. O sea, me parece inmoral que un hombre se esté 3 años o 2 años preparando un libro y al final hablamos a partir del 7%. Y si eres un autor consolidado, pues ya partimos del 10%. Me parece que la cadena de valor se tendría que redistribuir de otra manera. Porque no hay derecho. Para mi modo de ver, no hay derecho. Está muy bien que el editor se gane la vida, que el mayorista se gane la vida y que el librero, sobre todo, se gane la vida. Porque ellos son los prescriptores, son el punto de venta y son la gente que cada día levanta... Yo no digo que el editor no curre, pero hombre, hablemos de un 20%. Y que cada cual del resto se saque 2 o 3 puntos que también van a sobrevivir. Hay personas que podrían vivir de escribir, que no pueden vivir porque los derechos de autor, primero, que son muy pocos. Y segundo,
porque muchas veces no se liquidan de verdad los derechos de autor que hay. Especialmente las editoriales extranjeras. Hacen lo que les da la gana. Ahora ya empiezas a hablar. Ahora empiezas a... Estoy hablando desde el principio, Rey. Del 9... Y te pueden sisar hasta el 90%, porque ¿quién va a auditar eso? Claro. ¿Y quién se va a meter en una materia legal? Pero yo no he renovado muchas veces derechos de autor porque he ido a Italia, me han dicho, su libro se está vendiendo muy bien en varias librerías y la liquidación cubría el anticipo. Venga, hombre, por el amor de Dios. No renuevo. No, porque no lo necesito. Ya está. Ya me han tomado el pelo una vez. No hace falta. ¿Y por qué no autopublicar con Amazon, que ofrece un royalty del 60 o del 70%? Porque pierdes la posibilidad de llegar a las librerías, que es un punto muy importante, y no todo el mundo es Amazon. Amazon no lo es todo. Entonces, bueno, y ahí cada cual tendrá... Yo hice la prueba de la autoedición. Sí. Bueno, no está mal, pero lo hice como un experimento para probar, tampoco no para renunciar a la editorial. No sé, que cada cual decida lo suyo, ¿no? En mi caso me siento razonablemente cómodo y he tenido la suerte, insisto, de tener magníficos editores. Tengo la suerte de tener magníficos editores. Porque y editoras. A ti te han traducido a 40 idiomas, o una barbaridad de ahora idiomas. Son más de 50 ya. Hostia, es una barbaridad. Algún libro, sí. La suma de varios el más libros. traducido, por supuesto, fue... La buena suerte, pero otros han tenido también bastantes traducciones. ¿Y has hecho promoción en el extranjero? Muchas, sí. Hubo una época que viajé mucho. ¿Y qué tal esa experiencia? Es de globetrotter intelectual. Es muy interesante. Muy interesante. Japón, Polonia, México, yo qué sé. Ir a diferentes países... conocer la gente, conocer la cultura, preguntar ¿por qué te ha gustado este libro? ¿Qué has visto aquí? Y yo te reconozco que muchas veces he vivido con estupor el éxito. No hay para tanto, ¿no? Pero bueno. ¿Hay algún país en el que seas especialmente conocido y vendido? En Japón fue un verdadero fenómeno. En Japón recibiste el premio al libro del año por la buena suerte. Al mejor, ganó a Harry Potter, tú. ¿Ganaste a Harry Potter? Sí. En el 2003. Y trato de jefe de Estado, tú no te lo pierdas. ¿Qué dices? En serio. Yo no entendía nada, con el pompón en el pecho. Me pusieron un pompón muy bonito al estilo japonés. Tuve que dar mucha gratitud, mucha ternura, cosas surrealistas. Surrealismo. Entonces, yo le pregunté a mi editor, pero de verdad, la cabeza me daba vueltas y decía, ¿pero por qué pasa esto? Un señor mayor, señor Nomura, creo que se llamaba, Nomura-san. Y me dijo, tomándose un evento, yo sentado aquí, él aquí, y me dice, es evidente, tenemos un karma común. We have a common karma. Y siguió comiendo el sushi. Y yo no entendí nada. Y pensé, pues mira, desde su modelo, desde su paradigma, la respuesta se queda en el karma, pero yo sigo sin entender por qué se hacen estas cosas. Pero mucha gratitud, mucha ternura. Me acuerdo dar la mano a los japoneses, así, ¿no? Pues... y que se emocionaban, ¿no? Porque no están acostumbrados a que les toques, y menos con dos manos. Es que probablemente no le han abrazado la mano así en su vida. Entonces, las diferencias culturales, maestros de artes marciales que te regalan su cinturón. No sé, una cosa muy extraña. Es curioso. A veces, conclusión, las cosas pasan. Es la gran conclusión. Las cosas pasan, pero luego hay que hacerse una idea de las cosas que pasan. Sí. Existen muchas escuelas de psicología. Cuando tuvimos aquí a Xavier Guix estuvimos hablando de ello bastante. Yo entiendo que tú no eres... ¿Tú has estudiado psicología? No, yo no soy psicólogo. Tú no eres psicólogo. Yo soy licenciado en Ciencias Empresariales. Exacto. Y me gustaría hacer un doctorado en Psicología y Ciencias de la Salud. ¿Pero hay alguna escuela de psicología con la que te identifiques claramente? La corriente humanismo. La humanista. Sí, la humanista. Rogers, Maslow, Frankl... yo me siento muy dentro. Eric Berne y todo lo que es el tema del análisis transaccional, Carlo Moiso, Claude Steiner, pero también me ha traído mucho la corriente psicoanalítica, mucho. He hecho análisis durante bastante tiempo con un magnífico analista, el doctor Miguel Díaz. ¿Para qué sirve un psicoanálisis? En mi caso, para descomprimir. En mi caso, para mí es una meditación con los ojos abiertos. Y pienso que te da un espacio de expresión y de mirar las cosas que a veces no miras y que te obligas, ¿no?
sobre todo un espacio de descompresión. Habrá quien hará yoga, habrá quien hará pilates, habrá quien hará, que hará tai chi. Te permite cuestionar cosas que a veces no cuestionarías y que no pones sobre la mesa. Porque en la vida hay cosas que comprimen y cosas que descomprimen. Sí, sí. Y en mi caso creo que fue un ejercicio muy útil y muy necesario en un momento determinado donde lo de las croquetas tiene que ver con el psicoanálisis. Ahí hay una conexión simbólica interesante. Sí. Pero bromas aparte o no. Y luego me fascina como... Para mí hay dos figuras de referencia. Una es Carl Gustav Jung. Sí. Puto crack. El más grande. Para mí es el más grande. Sí, vale mucho la pena. Este es un buen autor con el que para mí es el más grande, o sea, es como una devoción. Antes se hablaba de Bach, pues a mí Bach, Jung, y luego para mí también otro autor de referencia discutible en algunas cosas, pero muy interesante, David R. Hawkins. David R. Hawkins ha sido un descubrimiento que por resonancia y por una mirada muy afín, y por otro lado toda la línea de Eric Berne, ¿no? Y de su modelo y su mirada, juegos psicológicos, luego ya Stephen Karpman con el triángulo dramático, posición existencial, una serie de conceptos que bien hilvanados. Tú conectas Jung, Hawkins, Berne, te haces tu cosmovisión enlazando algunas referencias muy potentes. Por otro lado, como mujeres, me encanta Elizabeth Kubler-Ross y su legado, me parece fascinante. Me parece muy interesante la aproximación de François Dolto, también la de Melanie Klein, también la de Alice Miller, súper interesante la mirada de Alice Miller. Mujeres y hombres muy potentes. ¿Crees que el mundo actual nos ayuda a descomprimir o nos conduce más bien a la compresión? Se dice esto de vives para trabajar o trabajas para vivir. ¿Las sociedades están diseñadas para producir o producimos para alcanzar la vida buena? Yo creo que vivimos en un materialismo que nos está desconectando de lo esencial. Uh-huh. Entonces, no se trata de irse a los extremos. Yo creo que se podría encontrar una manera diferente, ¿no? de plantear la vida, pero es muy complicado porque hay fuerzas enormes, hay péndulos enormes que barren con muchísima inercia. Me refiero al consumismo, me refiero a la estimulación a través de las redes sociales, me refiero a la desconexión del medio. Me refiero a la falta de conexión con los sufrientes en general, ¿no? Con los colectivos minoritarios o con la gente que sufre, ¿no? Estamos muy en la superficie, en la apariencia, en el ruido del mundo. Y yo creo que hay otros espacios, otros escenarios, otras miradas, ¿no? Eso creo que era Paul Eluard, hay otros mundos, pero están en este, ¿no? Pues que algunos son mucho más sanos que la superficie en la que vivimos. ¿Cuáles son las mejores herramientas de descompresión que tú conoces o que recomiendes a quien te esté escuchando? Yo diría algo tan prosaico como, en mi caso, dentro de los deportes, tengo clara preferencia por la natación y por yo a los 10 minutos de flujo entro en meditación, soy respiración. Ostras, qué maravilla. Yo a los 10 minutos me quiero suicidar de aburrimiento. 10 minutos, sí. Yo soy más de nadar y de correr. Yo soy más acuático que terrestre, mucho más. Entonces yo puedo pasarme una mañana nadando, uh-huh. a pesar de la panza, que hace de boya, sí, nado de espaldas. Me visibilizo. Pero me encanta nadar. O sea, en el restaurante no te ven, pero en la piscina... En la piscina. Ahí está la tripa del Alex. Entonces me encanta nadar y me encanta bucear y soy muy, en ese sentido me siento muy, muy acuático. Me gusta mucho caminar, me gusta mucho pasear más que correr. Yo corro si lo necesito porque el semáforo pasa al ámbar, pero no me verás correr porque además también el impacto articular a cierta edad no es sano. Y además no me gustan los sobreesfuerzos. Creo que a quien le gusten pueden ser herramientas de desafío. En mi caso ya no estoy para esos trotes. Fui muy amante de las artes marciales, en su momento especialmente del aikido. Pero actualmente para mí hay básicamente paseo en campo, en montaña, en entorno pirenaico. Porque tú vives en los Pirineos. Sí, en entorno natural. Yo he sido un gran amante del Montseny, he vivido muchos años ahí.
Y luego me gusta mucho el caminar, la naturaleza. Soy un amante rotundo de los perros. O sea, pienso que son seres angelicales, pero así lo digo. Es decir, no sé si existen ángeles, pero existen perros. Y los perros son seres angelicales, con una Son muy buenos. Con una compasión, Sí. con una incondicionalidad. Aterrar es humano, perdonar es canino. Esa es la frase. Y yo he rescatado, o me han rescatado a mí muchos perros de perrera, que al final es sanarlos, buscarles una buena familia y para mí son una fuente de sentido vital total, los perros. Me encantan los caballos también. Durante una época, yo nunca he tenido caballo, pero sí que fui una hípica porque me fascinaba el mundo. Pienso que de los animales nos queda mucho por aprender, que hay mucho prejuicio y hay mucha arrogancia humana y que ellos están conectados al misterio, algo mucho más grande que todavía nosotros nos falta mucho por llegar y que algunas culturas ancestrales sí que saben de esa conexión. Entonces, nadar, tai chi, qigong, pilates para la espalda, pero yo ahora estoy centrado, básicamente yo hago cada día mi rutina de tai chi en casa o de qigong sobre todo, natación esporádica y también el paseo por la naturaleza. Luego, la meditación la practiqué mucho, es una buena herramienta, pero ahora no estoy tanto en ella. A veces sí, sobre todo con la conexión con la respiración y ya está. Pero tampoco no es obsesivo. Voy haciendo, pues hoy hago mi rutina, hoy salgo a pasear, hoy tengo tiempo, hoy voy a nadar, porque pide tiempo. 1 hora y media no te la quita nadie. Si quieres estar 45 minutos en el agua, vas a estar casi 2 horas entre que vas y que vienes, te vistes, te desvistes. ¿Tú trabajas mucho? Yo he sido un estajanovista. Seguro que has trabajado mucho. Eso no yo he sido un estajanovista tremendo. Pero ahora, me interesa... Yo trabajo mucho. Me interesa mucho saber si podré dejar de trabajar mucho en un momento dado, lo cual me gustaría. Trabajo bastante, pero el pie está comenzando a hacer así. Yo creo que moriré trabajando. Pero yo trabajo bastante. El problema es que me encanta. Es decir, que trabajar con mi equipo, contestar emails, responder WhatsApps, plantear una respuesta a un cliente, me gusta. Entonces me siento muy privilegiado porque me gusta y el tiempo se me pasa muchas veces volando. ¿En el sentido de la adrenalina de la que hablábamos antes o en otro sentido? No, en otro sentido. No es adrenalina, no. ¿Es flow? Sí, es esa sensación de que el tiempo ha pasado de estar en el no tiempo, ¿no? Y de incluso, antes te hablaba del no sentido de autoría personal, ¿no? A veces de perderme tanto en el proceso que después de un tiempo leer aquello que dejé en la carpeta digital y abrir, decir, esto lo has escrito tú. Esto me pasa muchas veces. Es decir, recordar el inicio, recordar la fase de calentamiento, pero a medida que avanzo en el párrafo, en los párrafos digo, ostras, esto no me acuerdo haberlo escrito y por eso hay ese sentido de que te he dicho antes al principio de dónde ha salido esto. Sale de uno, pero por eso, ¿no? Hay tantas cosas que no sabemos. El perro es inteligente, pero no tiene maldad. Y si la tienes porque se le ha contagiado la neurosis del dueño. Por supuesto, pero digamos, un perro no traumatizado por un humano o por otros animales o por las circunstancias que sean, en general no tiene maldad. Hay una nobleza natural. Claro, pero el ser humano sí que conoce la maldad. Quizá el perro también conoce la maldad y estamos diciendo... Yo creo que no nacemos con maldad ni con malicia, sino que es algo cultural y que se transmite a través del proceso de impregnación en la cotidianidad. ¿No tienes la sensación de que eliminar la maldad tanto de nuestras sociedades como de nuestro interior es una tarea prácticamente imposible? Sin duda. ¿Qué hacemos con la maldad? Bueno, pues primero procurar hacer una pedagogía de las consecuencias, ¿no? No hay castigos, hay consecuencias, ¿no? O sea, ¿el perro tiene ego? ¿El perro no tiene ego? No lo sé. Es decir, si entendiéramos el ego como una construcción de mecanismos de defensa,
Algo hay. Yo creo que puede haber algo. No tiene lenguaje, sí que tiene lenguaje, también tiene lenguaje, pero simplemente lo tiene más pequeño. Porque bueno, lo que no tiene lenguaje, cuidado, porque tú ahora ves estas dinámicas que los perros hacen pulsar botones para comunicarse. Sí, y lo hacen perfectamente. Y algunos se miran al espejo y van y le preguntan al dueño, ¿por qué yo perro, por qué yo no persona? Sí, sí. Ojito, ¿eh? Sí, sí, es increíble. Y mira Coco, la gorila aquella que hablaba con lenguaje de señas. Sí, sí. Mira las conversaciones que tenía. Subestimamos en exceso la conciencia y la inteligencia natural, no solo la de los perros, la de las especies vegetales. Con el tiempo iremos abriendo los ojos de esta arrogancia de sentirnos que lo sabemos todo, que lo somos todo. Tengo unas ganas de que vayan cayendo tantas estupideces de nuestra arrogancia como especie. Tengo unas ganas. Estoy totalmente de acuerdo contigo y no lo decía por intentar menoscabar, simplificar o reducir la inteligencia que puedan tener otros seres vivos, sino porque tengo la sensación de que hay algo que quizá compartimos con el resto de animales o incluso de seres vivos, pero que en todo caso en el ser humano la mezcla de lenguaje más ego más una inteligencia bastante... O sea, es una herramienta muy potente y cuyo subproducto, no creo que su objetivo, cuyo subproducto es la maldad, ¿no? Es la maldad en sus diferentes formas, desde el narcisismo la maldad, a mi modo de ver, no deja de ser una hija directa del miedo, ¿eh? Ostras, pero del miedo, del dolor, sí. De la pereza, del cansancio... Del miedo. Quien te muerde es porque tiene miedo. Entonces, yo creo que hay una gran dialéctica, la dialéctica entre el miedo y la aceptación, la apertura. Hay algo que se mueve por ahí, que es el gran motor de la dualidad. ¿Qué opinas sobre la actual situación en Gaza? Que es un genocidio en toda regla. Y que parece mentira, es decir, aquí hay muchas preguntas que poner sobre la mesa. Los israelíes, con todos los sistemas que tenían, no pudieron ver venir lo que pasó. En segundo lugar, esta respuesta obedece evidentemente al interés de conquistar un territorio y de expulsar a una población. Es que hay tantas preguntas, Álvaro, ahí. Hay tantas preguntas que tendríamos que dedicarle un espacio específico. Evidentemente esto se tendría que parar. Pero claro, también Trump tiene sus intereses económicos. Estoy seguro que en sus sueños más salvajes está una torre suya frente al mar en Gaza. Entonces, intereses personales, corrupciones, intereses de todo tipo. Bueno, ojalá se pudiera llegar a una... Me quedo sin palabras. Me resulta muy difícil de procesar todo esto. Es demasiado brutal. Todo en general. Siempre terminamos con una pregunta que le hacemos a todo el mundo. Luego hacemos caso o no. ¿A quién te parecería interesante invitar a este podcast? Me vienen varias personas a la cabeza. Hombre, yo te diría que traigas a Francesc Miralles, una persona extraordinaria, una gran persona. Encantador. Generoso, amable, bondadoso. Antoni Bolinches, un hombre sabio, un hombre bueno, de verdad. Brillante. Un humanista. Antoni será un Roy Orbison. El día que no lo tengamos nos daremos cuenta de que hizo grandes aportaciones al conocimiento, a la psicología, a la terapia. Yo te diría que también traigas aquí a Jenny Moix, una experta en dolor, una mujer muy inteligente, muy humana, con una gran capacidad de divulgación. A mi amigo también, Ferran Ramón Cortés, un experto en comunicación, delicado, amable, profundo. No sé si he entrevistado a Francesc Torralba, un hombre que es sabio y erudito, buena persona. Mario Sabán, otro erudito extraordinario, muy, muy buena persona. También te diría
a Lluís Pastor, investigador científico, experto en comunicación, que está explorando qué pasa cuando trascendemos. Lluís Pastor, podemos seguir, no sé cuánto metraje nos queda, pero hay gente maravillosa, hay hombres y mujeres que tenemos cerca, que en sus áreas de aportación son gente honesta, son gente trabajadora, son gente humilde, son grandes amantes de la palabra, del diálogo inteligente, de la divulgación. Hay mucha gente que vale muchísimo la pena. Pues Alex... Fernando Trías de Bes, el coautor de La Buena Suerte. Y un hombre muy inteligente, con un pensamiento muy potente, muy sistémico, muy estratégico. Mucha gente. Muy bien. Alex, hay que ir a hacer otra entrevista. Pues venga, vamos a por ella. Muchísimas gracias por haber venido, a por ti darnos tu tiempo. Ha sido un espacio muy rico, muy inteligente y muy polifacético. Y muy bien guiado. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias. Espero que hayáis disfrutado el episodio. Si es así, lo más útil que podéis hacer es compartirlo con amigos, en redes sociales, en grupos de WhatsApp, todo suma. Suscribiros en YouTube y dejar una valoración de 5 estrellas en Spotify. Y si queréis convertiros en patrocinadores, tenéis toda la información necesaria en la descripción del episodio. Recordad que ARPA Talks es una iniciativa de ARPA, una editorial independiente que publica libros de filosofía, ciencia, historia, política, psicología, clásicos y más. Gracias por escucharnos y hasta el próximo episodio.